A ver, cuando alguien dice Frankenstein, casi todo el mundo piensa en un gigante de piel verdosa con tornillos en el cuello, ¿verdad? Pero bueno, esa imagen tan popular esconde una historia muchísimo más profunda y trágica, una que nos hace preguntarnos sobre qué significa ser humano. Hoy vamos a desarmar ese mito para encontrar al monstruo y a la persona detrás. Para entender bien la novela, creo que lo mejor es empezar con las palabras de la propia autora, Mary Shelley. Ella no se sacó esta historia de la manga, sino del caos de ideas, de miedos y de los avances científicos de su tiempo. Esta frase es la clave, no solo para entender cómo creó la historia, sino también el acto de creación de su personaje principal. Es que la forma en que nació esta novela es casi tan legendaria como la historia misma. No fue parte de un plan súper meticuloso, para nada. Nació de un desafío entre amigos durante un verano lleno de tormentas que, sin saberlo, iba a cambiar la literatura para siempre. Imaginen la escena por un momento, una villa en Suiza, y no para de llover. Atrapados adentro están algunos de los talentos literarios más grandes de la época. Para matar el tiempo, a Lord Byron se le ocurre un reto. ¿Quién puede escribir la historia más aterradora? Y de este simple juego, de esta competencia amistosa, nacería un ícono del terror. Mary, que en ese entonces tenía apenas 18 años, la verdad es que no se le ocurría nada. Pero después de escuchar a Byron y a su futuro esposo Percy Shelley hablar sobre el principio de la vida y los experimentos de galvanismo, esta idea de usar electricidad para reanimar materia muerta, la inspiración le llegó pero de una forma aterradora. Vio en su mente, como en una pesadilla, a un pálido estudiante de artes impías arrodillado junto a la cosa que había creado. Un espectro tan horrible que la aterrorizó primero a ella. Y bueno, ese pálido estudiante es, por supuesto, el creador. El hombre cuyo nombre, por error, se ha confundido siempre con el de su creación, Victor Frankenstein. Y su historia, curiosamente, no empieza en la oscuridad de un laboratorio, sino en un lugar lleno de luz. A diferencia de la criatura que va a traer al mundo, Víctor no sabe lo que es la soledad ni el abandono. Crece rodeado de cariño, de privilegios, siendo el centro del universo de su familia. Y este es un detalle crucial, porque este mundo perfecto lo deja completamente ciego, incapaz de sentir empatía por el sufrimiento que está a punto de desatar. Son las propias palabras de Víctor las que nos revelan la tremenda ironía de su historia. Él mismo lo dice, reconoce que su juventud fue perfecta. Tenía amor, amigos, todas las oportunidades del mundo. Y esta felicidad inicial hace que su caída, que es impulsada por su propia ambición, sea todavía más trágica. Y aquí es donde todo cambia. En la Universidad de Ingolstadt, esa curiosidad de Víctor se transforma en una obsesión total. Trabaja en secreto, juntando partes de cuerpos, consumido por la meta de vencer a la muerte. Pero en el momento de su triunfo, justo cuando la criatura abre sus ojos amarillentos, el horror lo consume. Y huye. Abandona a su hijo en su primer segundo de vida. Ahora vamos a hacer algo importante. Demos vuelta a la página. Dejamos al creador hundido en su culpa y nos vamos a enfocar en la creación. Olvidémonos del monstruo de las películas. Escuchemos la voz de un ser sensible, elocuente, que nos cuenta su propia y desgarradora historia. Fíjense en esto, que es genial. Las primeras experiencias de la criatura no son de maldad, sino de asombro y de confusión. Como un niño, aprende del mundo a base de prueba y error. El fuego le da calor, pero también le quema. Esto nos muestra perfectamente su estado inicial. Es una página en blanco, capaz de sentir y de razonar. Escondido en un cobertizo, la criatura encuentra su propia universidad. Espiando en secreto a la familia de la Sei, aprende sobre las emociones humanas. Aprende a hablar, a leer y, lo más importante, empieza a desear con todas sus fuerzas esa conexión y ese cariño que ve. Pero cuando por fin se atreve a mostrarse, su apariencia solo causa terror y lo rechazan con violencia. Esa es su primera y más dolorosa lección sobre el prejuicio. Y esta es una de las partes más fascinantes de la historia. La criatura no es un bruto ignorante. Se educa a sí mismo con 3 obras importantísimas de la literatura. Las penas del joven Werther le enseña sobre la intensidad de las emociones y la soledad. Plutarco le enseña sobre la virtud y la sociedad. Y fundamentalmente, El paraíso perdido le da un espejo para entender su propia vida, comparándose con Adán, el ser perfecto, y también con Satán, el ángel caído y rechazado.
O sea, esta educación literaria, como vemos en lo que piensa sobre Plutarco, le da un profundo sentido de la moralidad y un anhelo por el bien. No es un monstruo por naturaleza, es un ser sensible y que se expresa con claridad. Y es justamente esta inteligencia la que hace que su caída hacia la venganza sea una verdadera tragedia, no un simple acto de maldad. El rechazo de todo el mundo y esa soledad absoluta transforman su deseo de amor en un deseo de venganza. Y esa venganza va dirigida a un solo hombre, su creador, Victor Frankenstein, quien le dio la vida solo para después negársela. Y aquí la tragedia se acelera. La criatura, al no poder herir a su creador, decide destruir todo lo que él ama. Cada asesinato es un golpe calculado para que Víctor sienta la misma miseria y la misma soledad que él ha sufrido. Es una espiral de violencia donde el creador es forzado a vivir el dolor de su propia creación. Esta frase de la pobre Elizabeth, que es totalmente inocente, muestra cómo la violencia lo ha contaminado todo. El mundo, que antes parecía bueno, ahora parece un lugar lleno de monstruos. La ironía es que ella no sabe que el verdadero monstruo no es un producto de la sociedad, sino de la ambición de su propio prometido. Y esa idea de un mundo lleno de monstruos nos lleva directo al corazón de la novela. Después de toda la sangre y la tragedia, la pregunta que Mary Shelley nos obliga a hacernos es tan relevante hoy como hace 200 años. Pensemos en esto un segundo. La novela nos presenta dos figuras trágicas, y la respuesta no es tan simple como parece. ¿Es el ser de apariencia horrible que nació inocente? ¿O es el hombre de apariencia normal que desató todo este caos? A ver, el caso es complejo. Por un lado, tenemos a Víctor, el creador que juega a ser Dios, pero sale corriendo de sus responsabilidades, iniciando todo el sufrimiento por pura negligencia. Y por el otro lado, a la criatura. Su único crimen al principio fue existir, y sus actos monstruosos nacen de un dolor y un rechazo que pocos podrían siquiera imaginar. Al final, con su creador ya muerto, la criatura no siente ningún triunfo, solo un vacío absoluto. Su propósito, la venganza, ya no existe. Sus últimas palabras no son las de un monstruo, sino las de un ser con una conciencia profundísima de su propia tragedia, que busca desaparecer como la única forma de liberarse. Y con esa imagen cerramos este análisis. Frankenstein es mucho más que una simple historia de terror. Es una advertencia que no pasa de moda. En una era de inteligencia artificial, de ingeniería genética, de avances tecnológicos sin precedentes, la pregunta de Shelley resuena con más fuerza que nunca. Nos deja pensando sobre los límites de la ambición y el deber moral que tenemos hacia nuestras propias creaciones. Todos conocemos la imagen de Frankenstein, ¿no? Ese monstruo imponente creado por la ciencia que termina rebelándose contra su creador. Es un miedo que, la verdad, resuena hoy más que nunca, sobre todo cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial. Pero a ver, ¿qué tal si ese miedo, esa imagen tan icónica del monstruo que se revela, en realidad nos está distrayendo? Quizás nos está impidiendo ver cuál es el verdadero peligro. En este análisis vamos a desmitificar esa idea para descubrir una amenaza que es mucho más cercana y sobre todo mucho más sutil. Y bueno, resulta que este temor tiene nombre y apellido. Se le conoce como el síndrome de Frankenstein. Es esa ansiedad colectiva, esa idea de que nuestras propias creaciones se van a volver más inteligentes que nosotros y eventualmente van a tomar el control. Y esta idea, hay que decirlo, domina casi por completo la conversación pública sobre la IA. Y es que, si se fijan, esta ansiedad está por todos lados. La vemos en las noticias, por ejemplo, cuando un programa como AlphaGo le gana a un campeón mundial de Go, o en el cine, con villanos como Ultron. Incluso los grandes nombres del mundo de la tecnología y los libros más vendidos nos advierten constantemente sobre una inminente rebelión de las máquinas.
Pero aquí viene el giro. Si bien la idea de una superinteligencia es, bueno, fascinante y aterradora a la vez, obsesionarnos con ella nos está tapando la vista. Nos impide ver un problema que no es del futuro, sino que ya está aquí, infiltrándose silenciosamente en nuestras vidas. Y ese problema, el que ya está aquí, es lo que llamamos estupidez artificial. Ojo, no es la máquina que piensa demasiado, sino la que de hecho no piensa lo suficiente. Y como vamos a ver, esta estupidez puede llegar a ser mucho, pero mucho más peligrosa. Para entender bien por qué nuestro miedo está, digamos, mal enfocado, tenemos que hacer un viaje al origen de todo. Tenemos que volver a la novela original de Mary Shelley, porque la verdadera tragedia de su historia no es la que la cultura popular nos ha contado durante años. Resulta que Shelley estaba muy metida en las ideas de filósofos como Rousseau. Él tenía esta idea, una idea clave, que decía que la naturaleza crea seres buenos, pero es la sociedad humana la que los corrompe. Y esta idea es justamente el corazón de su novela. A ver, pensemos en el monstruo que todos tenemos en la cabeza. Una bestia sin razón, ¿verdad? Pero la criatura que Shelley escribió, era otra cosa. Era inteligente, era sensible, sabía hablar. Su tragedia no nació de una maldad que traía de fábrica, sino del abandono de su creador y del rechazo de una sociedad que no pudo ver más allá de su apariencia. O sea, fue la estupidez y el prejuicio de los humanos lo que realmente lo convirtió en un monstruo. Y es aquí, justamente donde todo se conecta de nuevo con nuestro tema. Ahora sí, vamos a definir qué es exactamente la estupidez artificial y por qué representa un riesgo tan presente hoy en día. La estupidez artificial, o EA, no es que al sistema le falte información, para nada. El problema es la falta de juicio. Es un sistema que puede conocer el concepto de cara, por ejemplo, pero le falta el sentido común para saber cuándo aplicarlo, como cuando identifica con total seguridad una cara en el estampado de una camiseta. De hecho, el filósofo Immanuel Kant ya hablaba de esto. Él decía que hay dos tipos de estupidez. La primera es la falta de entendimiento, que es fácil de solucionar, simplemente hay que aprender más. Pero la segunda, la estupidez de juicio, es tener todo el conocimiento pero usarlo mal. Y esta última, decía Kant, es la verdaderamente peligrosa. Para que quede más claro, pensemos en la diferencia entre un desliz y una equivocación. Un desliz es, un error al intentar hacer lo correcto. Pero una equivocación es hacer algo perfectamente bien, que desde el principio estaba mal. Y la estupidez artificial es una experta en cometer equivocaciones. Un caso que lo ilustra a la perfección es el de los programas que reconocen imágenes. Un sistema como GoogleNet tiene un entendimiento increíble. Conoce miles de objetos, pero su juicio es prácticamente nulo. No sabe que su conocimiento tiene límites, y por eso mismo se le puede engañar para que identifique un autobús escolar en una simple mancha de colores con un 99% de confianza. No duda, no, simplemente se equivoca con una seguridad que asusta. Y lo más curioso es que este problema, el de confiar en sistemas que no tienen juicio, no es para nada nuevo. De hecho, si miramos bien, las grandes obras de la literatura llevan siglos advirtiéndonos sobre sus peligros. El primer gran peligro es el reemplazo. Pero ojo, no estamos hablando del reemplazo de trabajos, sino de algo mucho más profundo, el reemplazo de nuestro propio juicio. Imaginen esto. En un poema del siglo XVI hay un robot de hierro llamado Talus que sirve a un caballero de la justicia. Es súper eficiente, totalmente obediente, pero no tiene ni una pizca de misericordia o conciencia. Al final, el caballero le delega todas las tareas brutales y se vuelve perezoso, se desconecta, permite que pasen cosas terribles porque ya no es él quien las ejecuta. Su conciencia queda reemplazada por la eficiencia estúpida de la máquina. El segundo peligro es la opresión, pero, de nuevo, quizás no de la forma en que nos la imaginamos. Seguro muchos conocen los viajes de Gulliver. Bueno, ahí Jonathan Swift imaginó una especie de computadora que podía escribir libros. Suena increíble, ¿no? Pero había un truco. La máquina necesitaba ejércitos de personas girando manivelas para funcionar. Al final, la tecnología, en lugar de servir a los humanos, los convertía en sus sirvientes. Es una lección brillante de cómo podemos terminar sirviendo a los sistemas que supuestamente creamos para que nos sirvan.
Y llegamos al tercer peligro, que es quizás el más sutil de todos, el más insidioso, la seducción. En un cuento de Hoffman, un joven se enamora perdidamente de Olimpia, una autómata. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué la hace tan atractiva? Pues porque es la oyente perfecta. Nunca lo contradice, nunca lo desafía, siempre está de acuerdo. Es su estupidez, su incapacidad para romper las fantasías de él, lo que la hace irresistible. Los sistemas estúpidos pueden seducirnos al explotar nuestros propios sesgos y nuestro deseo de validación. Pero bueno, no todo tiene por qué ser tan pesimista. Si logramos entender bien la naturaleza de la estupidez artificial, también podemos usarla para nuestro beneficio. Hay dos formas muy interesantes de ver esto. Por un lado, podemos usar la IA como mapas, o sea, sistemas que nos presentan información compleja de una forma clara para que podamos pensar mejor. Y por otro, como tuberías, sistemas que nos revelan los patrones y sesgos ocultos en nuestra propia forma de pensar, obligándonos a reflexionar. Y para entender el concepto de tubería, hay un ejemplo que es buenísimo. A un modelo de lenguaje se le pidió que completara la frase «Ella entró a la sala de juntas vistiendo...» ¿Y qué respondió? Que vestía su uniforme de secundaria y que la chica se sentó. A ver, el sistema no es que sea sexista, es estúpido. Simplemente está reflejando, como si fuera una tubería, los prejuicios que encontró en los millones de textos con los que lo entrenaron. Y al hacer eso, nos obliga a confrontar esos prejuicios. Al final del día, parece que el verdadero monstruo no es esa superinteligencia que se revela contra nosotros, no. El verdadero peligro es la estupidez artificial en la que confiamos ciegamente, a la que le delegamos nuestro juicio, nuestra conciencia y hasta nuestra atención. El verdadero peligro es confiar sin pensar. Así que la pregunta que queda en el aire y con la que cerramos es, ¿en qué sistemas estúpidos estamos confiando cada día sin siquiera darnos cuenta?